Continuamos en el Kilométrico del Sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. Con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo, nosotros recibimos hoy a nuestro invitado. Él es el pastor de la congregación Vida Nueva, nuestro queridísimo y respetado pastor José Miguel Baloy. También él es el presidente de la Confraternidad de Pastores aquí en el municipio de Higüey. Saludos, pastor, buenas tardes y bienvenido al Kilométrico del Sábado. Bueno, feliz de estar aquí. Este programa ha sido un programa icónico que todos los sábados lo disfrutamos desde la comodidad de nuestra casa. Óyeme, uno se acuesta y la pasa chéverísimo escuchándolo a ustedes. Y como no hay que hacer muchas cosas el sábado, esto es, tú te acuestas y el programa te lleva solo. Te lleva solo, un toque de queda, como dicen. Sí, señor. Pastor, nosotros nos sentimos contentos de poder compartir este espacio con usted y hemos estado trayendo invitados a propósito de que estamos celebrando el mes del padre. Quisimos, para cerrar con broche de oro el mes, traer un padre espiritual. Y quién más es actualmente la figura que es el presidente de la Confraternidad de Pastores. Padre espiritual. ¿Qué tanto significado tiene para usted esta palabra? Bueno, tiene mucho. Dicho sea de paso, agradezco el privilegio. Es la primera vez que estoy aquí en este espacio, un programa muy escuchado, nosotros bien de cerca, pero se alinearon los planetas, ¿verdad? Y fue la primera vez. A veces tú querías, yo no podía y viceversa. Entonces, gracias que el Señor permitió que estemos aquí. Conlleva mucho. A veces alegrías, otras veces decepciones, pero la realidad es que como es la misma vida, ¿no? Tú haces el esfuerzo de mantenerte a tono con los requerimientos que se te hacen, porque a veces un hijo está bien y luego aparece otro que se te pone medio pródigo, pero hacemos el esfuerzo. Algunos que necesitan quizás más atenciones que otros. Ser padre no es fácil. Yo sé que tú eres papá. Y yo le decía a un amigo mío, mira, cuando mi hijo nació, el mayor fue fácil, porque él llegó a nosotros prácticamente de 8 meses, pero el otro no, el otro llegó, ya tú sabes, de día, y eso fue un proceso tremendo, porque no era sencillo, llorón, exigente de su tiempo, y a veces había que amanecerle ahí al lado. Pero todo eso bien vale la pena. Ahora al verlo grandote, que te supera en estatura. Y la meta es luego verlo, ¿verdad? Llegar hasta la meta final, que es que él mismo tenga su propia familia. Pero en lo que eso sucede, hay cosas que te dan alegría, la iglesia, hermanitos que tú has tenido que sostener y a lo largo del camino. Hay ovejas más fáciles que otras, más llevaderas. Algunas son complejas y difíciles. Por ahí anda la cosa. Otras que quizá, como usted dice, son un poquito más llevaderas, que incluso te ayudan a llevar un poco la carga del pastorado. Mira, cada oveja, cada hijo, hija espiritual, es como un libro, tiene su propio contenido y cada uno te lleva a un estadio diferente de conocimiento y de enseñanza. A veces tú crees que va a ser fácil, pero resulta que no, que es una oveja compleja. Y a los que son complejos tú no puedes hablarle de trivialidades, ni andar muy liviano con ellos. A veces hay que darle su rema bien fuerte, ¿ves? Su consejito duro. Pero a pesar de esa particularidad, vuelvo y te expreso, la alegría que tú sientes cuando tú lo ves realizarse, cuando compran su primer carro, su primer motor, cuando adquieren un apartamento, una jipeta, y tú has sido testigo del proceso.
Entonces, cuando se casan, pastor. Esa parte. ¿Cuántos bizcochos te ha comido, Bueno, han sido varios y hemos tenido situaciones dolorosas porque cuando es una hija, algunas han logrado invertir el asunto y traer al tipo para acá. Para acá. Sí, sí. Pero hay casos donde no ha sido posible y han tenido que ellas irse y prácticamente tú pierdes a alguien querido. Pero con todo y eso, vuelvo y te reitero, hay cosas buenas que se disfrutan. José Miguel Baloy, de joven, ¿qué le inspiraba? ¿Dónde quería llegar? ¿Qué anhelaba? ¿Qué veía? ¿Qué hacía José Miguel Baloy? Bueno, yo, si supiera que estoy cerca de todo lo que soñé. Cuando yo era niño yo quería ser abogado. De hecho, 1 año y alguito y terminamos la carrera. ¿Usted está estudiando Derecho? No, yo la dejé al comienzo de la pandemia, porque yo estaba terminando prácticamente. O sea, estamos como a mitad del camino. Pero yo estudié Teología y agradecido de la Universidad Redime de Puerto Rico y del pastor Azor y de tanta gente buena que me ayudaron. Agradecido de la Facultad Latinoamericana de Teología, de los Bautistas, que allá en Las Caobas nos dieron la manita. Y por sobre todo, ya que tú me has puesto la versión agradecimiento, a mi papá Claudio Ramírez, quien fue un apóstol de este país, junto con Ezequiel de esa generación. Claudio invirtió mucho en mí, la Iglesia Apostólica. Y a esa gente yo nunca le podré pagar la deuda de conocimiento que tengo con ellos. Yo me convertí a los 14 y vengo de una familia muy católica. De hecho, mi papá entendió que era un privilegio, un honor, darme un botón de mi casa y me votó a los 14 porque él entendía que evangélicos y católicos no podían vivir en la misma casa. No podían vivir juntos. No, wow. Y me votó. Pero eso me fortaleció porque yo ya en el proceso natural de ocupar el tiempo iba a un taller de mecánica, de desabulladura y pintura, y aunque parezca extraño, ya yo a los 14 sabía ganarme la vida. Cuando llegamos a los 16 y algo, fuimos a la escuela vocacional de la policía que estaba frente a la cervecería. Ahí estudiamos soldadura industrial y mi primer título, digamos, importante, ¿verdad?, fue ese, que me permitió ir a trabajar a la Agencia Bella. Y ahí en la Agencia Bella estuvimos unos 5 o 6 años enderezando carros y pintando vehículos. Y eso fue lo que dio inicio a que yo anhelé casarme joven, y me casé cumpliendo los 22 con mi actual y única esposa, marido de una sola mujer. Pastor, ¿cómo entonces usted recibe el llamado de Dios en cuanto al tema del pastorado? ¿Y cuántos kilómetros le corrió al llamado? Eso fue después de un accidente en el que casi pierdo la vida. Yo no estaba en eso, como es normal. Yo estaba en mi seminario, estudiando, leyendo, económicamente me iba bien. Cuando me casé hubo una pequeña crisis de esa de que te botan del trabajo. Por alguna razón, cuando alguien se casa, en ese mismo año lo botan del trabajo. Sí. Pero ya al siguiente año superamos ese proceso y empezamos a ir sobre rieles. Y yo me encontré visitando la iglesia Palabra de Vida, de donde es Eury Cabral. Ahí servimos juntos en el liderazgo. Eury, un servidor. Que aquí en Higüey había una pequeña célula de viejitos. Ya Rubén Darío Cedeño, Cocola, el Saristi, gente que ya no están aquí, ¿no? El Turquito, Titi Carroca, Doctor Mendoza. Wow. Ese grupito de viejos que ya se fueron. Y yo visitaba esa célula y me dio mucha pena porque la iglesia de Santo Domingo es una iglesia mayoritariamente de higüeyano. Y tú sabes dónde estaban esos tigres invirtiendo cuartos y millones, de que en Río San Juan. Entonces cuando yo veía que el dinero de la iglesia se iba para Río San Juan y que en Higüey no había intención real de levantar una iglesia, eso me tocó. Y cuando yo estaba tan tocado, en medio de ese toque, me caí de una pasola, se descoyuntó el brazo aquí arriba,
Lo pusieron durmiéndome y todo eso y me amarraron el brazo por varios meses. En ese proceso me dice mi mamá espiritual, José Miguel, yo creo que Dios te está llamando al ministerio. Y en lugar de alegrarme, yo cogí la cuerda de mi vida, porque yo le decía, pero Dios no tenía que tumbarme de la pasola, como Pablo. Yo lo hubiese oído, pero la verdad es que no. Si en ese accidente, difícilmente yo hubiese aceptado ir al trabajo misionero. Yo había sido predicador, maestro, daba conferencias, anduvimos el país por las 4 esquinas con Elías Puello, Natanael Valenzuela, la iglesia apostólica, que fue donde yo nací, tenía diseminada en todo el país iglesias, en el sur profundo, en el norte, visitamos iglesias de todo tipo, metodistas, fui a Santiago, visitamos La Senda, dimos conferencias en Bauruco, Neiva, Barahona, Ansonia de Asua, nos movimos por todo el país. Pero cuando vinimos al este fue como otro mundo. Vimos que no había como esa conexión entre Santo Domingo y el este con el tema iglesia. De hecho, todo el mundo sabe que el este es diferente al resto del país. Mucha gente que viene al este se sorprende, pero yo pienso que el este tiene esa conexión con el mundo gracias al turismo, a que había una muy buena conexión antes con Puerto Rico, vía las antenitas que se usaban. Sí. Y yo noté que culturalmente hablando la gente del este tiene un acervo más elevado en cuanto al léxico de sus palabras, ¿no? Entonces yo entendí que todo eso no era casual, sino que Dios estaba alineando las cosas para traerme a Higüey. Me soñé viviendo aquí. Cuando finalmente vinimos a vivir a Higüey, créeme, fue un tiempo increíble porque Dios nos dio la capacidad de financiar nuestra obra misionera, nosotros mismos. Teníamos un negocio y ese negocio financió mis primeros 2 años de pastorado, hasta que la iglesia pudo sostenernos. Entonces, mi pastor tiene un concepto y yo quisiera compartirlo o dialogarlo con usted, que Dios no llama a gente ociosa. No, es muy difícil que Dios llame gente que no quiera servirle, sobre todo gente que no quiere ocuparse. Aquí estamos viendo gente que sueña con el púlpito, pero no con el trabajo del púlpito. Aquí hay gente que quiere subir al púlpito y ser famoso, mostrar anillos esplendorosos, agarrando micrófono, pero el pastor es otra cosa. El pastor se coloca la oveja sobre sus hombros y créeme que la oveja come hierba y a veces esa hierba le hace daño y produce gases y a veces te chorrea la ropa de una sustancia amarilla. Entonces todo eso yo lo pinto de manera un poco pintoresca para decirte que el trabajo ministerial es más de lo que se ve, porque tú tienes que trabajar con el ser humano, en su pensamiento, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus expectativas, con sus falencias, con sus frustraciones. Y muchos pastores no están preparados para encarar eso. Por eso son más los que salen del ministerio en este momento que los que entran al ministerio. El país tiene que abocarse, los concilios, las iglesias, a hacer un tiempo de reflexión para que nuestra juventud ame el servicio, el pastorado, el auxiliar a la gente en la dificultad, porque eso se nos ha ido perdiendo un poquito. Eso es lo que yo estoy notando en este momento. Hemos perdido entonces hay que trabajar un poco, hay que trabajar un poco con la formación del pastor. Evidentemente se hacen grandes esfuerzos. La pastora Seila, siempre cuando hablo de este tema tengo que mencionarla. Seila Ignora Castillo de Morales, el Instituto Bíblico Creador.
en esta provincia de la Altagracia ha jugado un papel muy preponderante. Hay otros institutos. El detalle con este es que tiene gente abnegada, entregada, dedicada, que está formando ministerialmente hablando a jóvenes con aspiraciones ministeriales y otros con aspiraciones de servicio. No es lo mismo cuando una gente ya tiene una conceptualización esquematizada de la Biblia a una persona empírica que busca realizarse, enseñar o lo que sea, sin ningún tipo de preparación. Evidentemente que cuando alguien está preparado es más fácil hacer el trabajo. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene una gran herramienta en ese seminario, junto con otro seminario, para que no se me ponga guapito nadie, que están aquí operando en la provincia. Pastor, haciendo una comparación de cuando usted llega al ministerio aquí a la provincia de la Altagracia, Higüey, y ahora, ¿qué le trae de recuerdos, de logros que usted ha hecho en su congregación? A mí me dijo una persona una vez que yo era como una especie de Martín Lutero. Porque cuando yo llegué a Higüey, yo recuerdo que la arete, pantalones, apariencia, pantalla, como decimos, todo eso en las iglesias era pecado. Y yo llegué y simplemente dije, eso es liturgia, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Recuerdo incluso una vez que fue un programa de un pastor donde hicimos exégesis de Ezequiel 16, y si fuese pecado, lo puse a él mismo a desglosar y a deducir que cómo Dios va a usar una figura de pecado en un texto bíblico, diciéndole a Israel, cuando estaba sucio en tu sangre, te lavé y te dije vive, y luego no hubo quien te salase, yo te lavé, te puse ropas de lino fino, puse arete en tus orejas, puse un zarcillo de oro en tu nariz. Entonces yo decía que en la Biblia nunca tú vas a ver desde el punto de vista profético y desde ningún punto de vista de enseñanza que Dios tome como parámetro de fe algo pecaminoso para hablar de algo espiritual. Si es pecaminoso, es pecaminoso. Entonces la apariencia de la carne, nada que ver con el alma, con la salvación. Porque cuando la Biblia te habla de frutos. Entonces los frutos no tienen que ver con tu apariencia física. Yo recuerdo una vez que me mandaron una carta, una confraternidad, diciéndome que las barbas, los pies de barba, los aretes y esas cosas eran pecado. Y yo dije, oye, se atrevieron a mucho los siervos. Wow. Pero todo eso fue para nosotros una revolución cultural. Vinimos y nos tocó ese proceso de encaminar una revolución cultural que trajera como consecuencia que la mayoría de las iglesias de Higüey hoy, al día de hoy, no tienen ese problema. Hay otras que conservan su, entre comillas, doctrina y dicen que eso es sano, pero bíblicamente hablando, si vamos a la realidad bíblica, cuando un hombre viste, como dice la Escritura, tendría que ponerse una túnica. Pero aún dentro de las túnicas, tú descubres que la forma en cómo se coloca el cinturón, a la distancia dice si es un hombre o una mujer. La mujer usa el cinturón al frente, el hombre usa el cinturón de lado. El tipo de tela, se recuerda una anécdota en uno de los comentarios de un samaritano que prefería usar túnicas femeninas trabajando en el campo porque eran más cómodas. Pero al bendito lo agarraron y lo apedrearon. Pero cuando te habla la Biblia de que no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, cuando vas al original tú descubres que lo que te está diciendo es la pretensión sexual. No pretenderá una mujer ser un hombre, ni un hombre pretenderá ser mujer. Entonces hay un lío fuerte con lo que están ahora, entre comillas, desconstruyendo. Pastor, y construyendo la personalidad. Invertir, por ejemplo, en temas de los cuales en ese entonces ni siquiera se hablaba. Tú eras un bebé en esa época. Por ejemplo, no, hice mis investigaciones. Bueno. Por ejemplo, la introducción de la danza a la iglesia. Nos tocó a nosotros.
fuimos los primeros en traer grupos desde Santiago. Estábamos conectados con una iglesia muy avanzada a la época, de las más avanzadas del país. ¿Cómo se recibió eso aquí? Bueno, hubo gente que le llamó mucho la atención. Creo que ha habido excesos, porque toda la vida tiene sus excesos y luego llegas a un punto donde tú dices, estamos como conservadores, ¿verdad? Yo creo que ha habido gente que ha caído en exceso y hay otros que se han mantenido en una posición balanceada. Entonces, las artes bíblicas, la expresión del arte dentro de la iglesia, tiene y debe mantenerse, ¿no? Por una razón elemental. ¿Qué tú haces con los niños y los jóvenes? ¿Dejarlo ahí vegetando hasta que se hagan adultos? No. Entonces tú tienes que encontrar ocupación para ellos, tanto en el conocimiento, en la formación bíblica de ellos, su formación teológica, pero también entonces, en el caso de las niñas, sirve como ejercicio, sirve como un tema de formación de equipo, liderazgo. Todo ese proceso que se da dentro de los grupos de danza sirve para la vida, para que las niñas aprendan a trabajar en equipo, a coordinarse. Quien no entiende la filosofía del trabajo de la iglesia puede decir, eso es del diablo. Sí, pero tus hijos, tú que dices eso, son impíos. La mayoría de la gente que vive hablando que todo es del diablo, tiene los hijos descarriados, el esposo no es cristiano, la mitad de la familia chicharrá, porque ellos no han podido predicar el evangelio con un buen ejemplo. Vamos a definir un poco de eso, del tema de cuál es la filosofía de la iglesia. Mira, hablando de filosofía, porque yo estoy hablando de cosas que no están escritas, pero que se practican. Uh-huh. No están escritas, pero se llevan a la práctica, y todos los días el que coge una Biblia, la lee y sale para su iglesia un domingo de la mañana, es parte de eso y no lo sabe. Entonces, nosotros hablamos del gobierno de la iglesia, estamos hablando de cultura evangélica dominicana, estamos hablando de un desarrollo cultural que se dio a partir de los 90, 2000, 2005, 2010, hasta donde hemos llegado. Hoy por hoy tenemos un reto que ya no es el mismo de los 90 ni de los principios del 2000. ¿Por qué? Porque ustedes, esta generación que está aquí frente a nosotros, lo que andamos por los 50, el reto nuestro ahora no es solamente llevarlos a ustedes a un entendimiento de lo que es culturalmente correcto o incorrecto. Ya esa etapa ha sido superada, exitosamente superada. Ahora, lo que yo veo como un reto para nosotros, quienes estamos al frente de la cosa de Dios, es el llevarlos a ustedes a un entendimiento de lo que es la naturaleza política del cristiano. Uh-huh. Sí, eso es un reto. El poder levantar de las iglesias jóvenes capaces de hacer licenciatura en ciencia política, jóvenes capaces de hacer licenciatura en administración, jóvenes capaces de ser profesionales, médicos, abogados, contables. Dame un segundo. Y a esos jóvenes llevarlos al entendimiento de que el Estado debe de ser laico. Eso significa tratar a todo el mundo por igual, a católicos, a evangélicos, a adventistas, testigos de Jehová. El Estado debe tratar a los ciudadanos, a todos por igual, y no tratar a un grupo como ciudadanos de primera categoría y el resto de los de otras familias de fe tratarlo como ciudadanos de segunda, tercera y cuarta y quinta categoría. Ese es un tema a discutir. Entonces la iglesia tiene abogados, pero no tienen incidencia. No hemos llevado a los tribunales ningún caso, ni hemos demandado al Estado para que el Estado dominicano reconozca nuestros derechos políticos. No nos hemos dado los pastores a la tarea de aupar liderazgos para que nuestros diputados, senadores, alcaldes, regidores estén en las boletas de los diferentes partidos
como miembros de una sociedad en la que no somos una minoría, pero que se nos respeten nuestros derechos y también el recurso que generamos pagando impuestos y recursos que están destinados para el desarrollo social y cultural de la sociedad en la que vivimos, se devuelva a las iglesias. Festivales, campañas, conciertos. En Colombia, esas actividades, en Medellín y en otras ciudades, ¿quiénes tú crees que lo pagan? Las alcaldías. Las alcaldías tienen que pagar. Entonces viene un término que dice que hay una minoría ruidosa y una mayoría silenciosa dentro de la iglesia. Sí, y lo triste es que esa mayoría silenciosa desconoce sus deberes, desconoce sus derechos y desconoce el por qué hay un texto bíblico que dice en el libro de los Hechos y que está proyectado en el Antiguo, que es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. El cielo retiene a Cristo hasta que la iglesia madure, pero estamos hablando de una iglesia silente, apática, que solamente piensa en el cielo, pero que la realidad es que los servicios sanitarios, los servicios de emergencia en los hospitales, las necesidades fundamentales, los barrios, donde muchos políticos se roban el presupuesto de la ciudad y nuestros niños andan en calles polvorientas, calles sin acera, calles sin contener, pero que ese mismo presupuesto está proyectado en el bolsillo de gente que no tiene fe y que nosotros los creyentes votamos por ello, lo aupamos y lo llevamos a la oposición para que sigan empobreciendo nuestras ciudades, para que sigan manteniendo en el marasmo y el atraso a nuestro pueblo. Y luego muchas de las iglesias se tienen que hacer cargo de la hojarasca residual de la falta del trabajo de las autoridades. Sí, hay un caso que me tiene el corazón partido y me identifiqué con la familia de este jovencito que fue vilmente asesinado. Y yo me pregunto, ¿cuándo entenderemos? ¿Cuándo comprenderemos que nosotros no podemos seguir callados? Es el caso, un jovencito que ayer, déjame ver, él fue asesinado para robarle sus tarjetas de crédito. Oye, y los asesinos, cuando se roban, lo secuestran, lo matan. ¿Tú sabes en qué utilizaron la tarjeta? El caso es Frederick Pérez. Ellos utilizaron el recurso, los compas que lo hicieron, para comprar ropa, tenis, se fueron en el zapatos, vehículo de él. se fueron en su vehículo. Salieron de fiesta. Entonces, no hay sentimiento, no hay dolor por dejar una familia en duelo. La Luz, un joven brillante, profesional, que había logrado, en base a esfuerzo propio, desarrollarse. Entonces tenemos una serie de lacras, de jóvenes desviados, que el Estado no los atendió cuando eran niños, y esa es la generación que pertenece a los últimos 3 gobiernos que hemos tenido, porque el gobierno actual lidia con esa delincuencia, pero sepamos nosotros que los últimos 3, 4 gobiernos que hemos tenido fueron los que prohijaron esa miseria humana. Y con esos jóvenes nosotros tenemos que lidiar, porque son los pobladores de la cárcel de Anamuya, de La Victoria, del 15 de Asua, donde quiera que haya una cárcel o se construya una cárcel, es con la generación de los últimos 20 años que vamos a lidiar. Y estamos hablando de que hay un Estado que no se interesa en profundidad por trabajar con la niñez como lo hace la iglesia, por trabajar con la juventud como lo hace la iglesia, pero ese Estado no le aporta a la iglesia nada y a veces le pone traba para frenar que esas cosas sucedan. Frente prácticamente a este planteamiento del problema que usted hace, con sabiduría, ¿qué usted le podría plantear a la iglesia como solución? Yo recuerdo una vez a Jorge Rasky
en el Quisqueya, en la Media Naranja, haciéndole un llamado a la juventud evangélica, y sucedió así, que tenían que ir a las universidades a estudiar comunicación social, que tenían que ir a las universidades a estudiar magisterio. Y tenemos, en efecto, muchos profesionales cristianos que están en el magisterio. Aquí mismo en la provincia tenemos gente que está al frente de la cosa pública, que son funcionarios y que están haciendo su mejor esfuerzo por hacerlo bien y son cristianos. Pero hay que dar un paso más allá y ser más atrevido. La iglesia necesita que nuestros jóvenes hagan maestrías en ciencias políticas. Nosotros necesitamos jóvenes con currículum, que cuando lo presenten su hoja de vida, ellos estudiaron política. No son políticos al azar, no son políticos hechos en mañas y truchimanería. No. Son gente éticamente formado, moralmente formado, con una hoja de vida impecable, y que cuando esos jóvenes, no importa el partido por el que se presenten, digan que quieren ser regidores, diputados, la iglesia entienda que es una necesidad, es una necesidad presentar los mejores exponentes del liderazgo cristiano para que dirijan la cosa pública, porque si no, este país se lo va a llevar el diablo. Ay. ¿Estoy siendo claro? Sí, bastante. Ok. Entonces, eso es lo que hoy necesita la iglesia. Dar un salto cultural, lo dimos. Dar un salto económico. Tenemos iglesias con inversiones multimillonarias de 100 millones de pesos invertidos en un local de una iglesia. Tenemos iglesias con inversiones de 60 millones de pesos en locales. Pero yo creo que hay que empezar a financiar jóvenes que hagan maestrías en ciencias políticas, en administración, para luego presentarlos. Mira, yo estoy en una frustración con lo que pasó en Colombia. ¿Cómo es posible que John Milton, un pastor que no sabe de política, no encontraron en Colombia los hermanitos otra figura que no fuese un pastor? Yo lo he dicho otras veces, y mira que hay un contrasentido, porque yo me presenté y aspiré para regidor, ¿verdad? Pero no tuve ningún apoyo. Confirmando la realidad de lo que te estoy diciendo. La iglesia no apoya, no respalda, y si por casualidad tú llegas, cada evangélico se siente en el derecho de decir que tú eres su representante y que tiene que darle. Pero no invirtieron en ti, no sembraron en ti, no gastaron un peso en tu campaña. Pero sí, si tú llegas, tú eres su representante y tú tienes que darle. Pero tú no estás ahí para dar, tú estás ahí para cumplir un rol social. Si llegas a una posición, tú llegas a esa posición para hacerlo diferente. Y definitivamente que si el Evangelio, las Escrituras dicen que nosotros somos la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Entonces, nosotros somos más que un preservativo, de preservar que cosas malas no sucedan. No, nosotros somos la columna que sostiene la civilización. El cristianismo, Occidente, no fuese absolutamente nada, ni sombra de lo que es actualmente, si no fuera porque el cristianismo fue predicado en las Américas, en Oriente, en Europa. Si el apóstol Pablo no se tira al hombro la predicación en Europa y viaja a España y se mueve por todo, Listra, Grecia, óyeme, la civilización que hoy tenemos no existiría. Porque cuando tú comparas otras civilizaciones donde no llegó el Evangelio, ¿qué es lo que tú tienes? El barbarismo. Rusia, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, recibió un evangelio tardío, el de los ortodoxos. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Claro, no tenemos una Rusia democrática, nunca ha sido democrática, ni cuando el comunismo, sus 70 años de comunista, ni en la época de los zares, pero mucho menos en la época moderna, posmoderna. En esta posmodernidad
tenemos un tipo que fue agente de la KGB y maneja el país como que estamos en una guerra psicológica, qué sé yo. Entonces, cuando tú piensas en China, eso es otro caso todavía más triste. Un país que nunca ha gozado de democracia, nunca han tenido democracia, nunca han podido como pueblo expresarse sin que tengan un dictador que los maltrate, que los dirija. Los diferentes emperadores chinos, tú tomas sus dinastías y todas fueron sanguinarias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como esperanza? La esperanza de la fe que tenemos es precisamente que los pastores actuales empecemos a mirar a nuestra juventud y a invertir en ella. Como decía Augusto, vamos a cambiar esta sociedad, denme la juventud y cambiamos esto en una generación. Eso es lo que hay que hacer. Pastor, ¿qué usted quisiera en el futuro lograr, por ejemplo, con esta que usted está desempeñando como el presidente de la Confraternidad de Pastores? ¿Cuál es el centro de su gestión que usted quisiera lograr dentro de los pastores altagracianos y guayanos? Mira, ya yo confirmé mi teoría de que es difícil. Rubén una vez, nuestro amigo Rubén Castillo, decía que los cambios sociales son únicos e irreversibles. Entonces, los pastores, las confraternidades, tenemos que madurar y crecer al punto de entender que dentro del organigrama social somos una voz consultiva, pero también somos una voz de determinación para reprender las malas acciones de quienes están al frente de la cosa pública. Esas son cosas que nos competen a nosotros, pero que se hace difícil convencer a alguien que no entiende cuál es su posición. La gente espera de los pastores una voz de dirección, pero a veces nosotros estamos en Babieca y no sabemos ni quiénes somos, ni para dónde vamos y qué es lo que queremos. Yo creo que mi trabajo en la confraternidad se vio reducido por una pandemia, y entonces al reducirse a la subsistencia, ya ahí tú no puedes ejecutar muchas cosas, sino más bien dejar que sea el proceso que te lleve. Sin embargo, la confraternidad tiene su agenda y creo que en ese proceso la hemos ido desarrollando. Gracias a que yo soy una persona que se deja llevar, ahí tenemos a la pastora Sonia, ¿verdad?, de Simón, pero también tenemos a la pastora Bexaida, quien es una gran amiga, consejera y una persona espiritual. Nelly Rolfo, el pastor Rudy Hidalgo, quien se ventila, ¿verdad?, como un cercano, futuro, presente líder de la comunidad, él lo es. Y cuando tú analizas eso, tú dices, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, yo pienso que nos toca llevar el proceso hasta feliz término. En cuanto a lo que te decía, de que las iglesias tienen que hacer un esfuerzo porque los jóvenes vayan a la universidad a estudiar política, ciencias políticas, déjame decirte que no es nuevo esto. Porque cuando tú estudias la historia de Estados Unidos vivió una época de subdesarrollo y solo dieron el salto al desarrollo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía zona de hambruna, de ignorancia, de analfabetismo, y dieron el salto al desarrollo con el compromiso de la Iglesia Metodista Libre, las iglesias anglicanas, que cuando aparece en el proceso la industrialización de los Estados Unidos, son las iglesias las que toman esos niños en las escuelas cristianas, los forman en lo que las madres y los padres van a las fábricas. Ese proceso fue el que trajo consigo que luego cuando Estados Unidos va a la guerra y crean las primeras fábricas de aviones y de armamentos, muchas de esas fábricas estaban integradas por gente de fe.
Y posterior a eso, y pese a los horrores de la guerra, tú te encuentras que después de la Segunda Guerra Mundial, esa gente que tomó la economía en sus hombros, la economía de mercado, los grandes emporios económicos que se levantaron, fueron hombres de fe que lo hicieron. Tú sabías que John Rockefeller, por ejemplo, para darte un ejemplo, un multimillonario, una de las primeras fortunas icónicas de los Estados Unidos, ese caballero era un hombre de fe y que construyó en cada estado de la Unión una biblioteca. O sea, él sembró, él dijo, tengo mucho cuarto, déjame poner una biblioteca en cada estado de la Unión, una gran biblioteca. Alrededor de 47 o 50 y algo, ¿verdad? 50 y algo. 50 y algo. Entonces, hay uno ahí que tú no sabes si es o no es. El futuro dirá cuando ellos decidan ser. Pero tú te das cuenta de que muchas de las grandes cosas que suceden en los Estados Unidos, la mayoría de ellas giraron alrededor de la Biblia y de hombres de fe. ¿Qué te puedo decir? Nosotros necesitamos una versión actualizada de un Billy Graham, que su hijo está tratando de llenar ese requisito en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica no tenemos liderazgo pensante, capaces de... Bueno, Alberto Motesi lo intentó, hablando con los políticos, dando unas famosas espadas por ahí, pero yo hubiese dado, en vez de espada, hubiese dado estas balanzas, ¿no? Balanzas. Sí, yo le hubiese entregado balanza, recordándole a ellos lo que esa balanza encierra, el sentido de la justicia, su significado. Entonces, la iglesia hoy necesita más que nunca aupar, motivar a que algunos de nuestros jóvenes participen en la dirección de la cosa pública para que esto tome otro sentido. Bueno, señores, estamos teniendo un interesante conversatorio que me ha dejado a mí muy reflexivo. Hasta me apagó lo brillante de la voz de cómo presento este programa. Wow. Vámonos a una pausa y tú No. Estamos conversando con el pastor José Miguel Baloy. Él es el pastor de la Congregación Vida Nueva. Y también es el presidente de la Confraternidad de Pastores de la provincia, del municipio de Higüey, la provincia de la Altagracia. Queremos entregarle un reconocimiento que hemos estado haciendo en los últimos 3 programas a los visitantes invitados a este programa. Esta es dedicada al pastor José Miguel Baloy y dice lo siguiente: de Fiesta con la Luz otorga la medalla al mérito a el pastor José Miguel Baloy, padre espiritual. Reciba de parte del programa de Fiesta con la Voz de la Luz. Ay, Padre Celestial. Agarre ahí. Entonces, pastor, yo quisiera que nosotros le vamos a dar una palabra para ahora, una parte, que aparte de esa palabra que usted va a dar, que sé que va a dar ahora, cierre con quizá alguna anécdota un poco jocosa de lo que le ha tocado vivir como pastor. Ay. Ahora esto es otra faceta. Bueno, mira, hay una historia de cuando yo era nuevo creyente que yo la quiero contar ahora, no sé por qué Dios la trae a mi memoria. Un jovencito que ya murió, por cierto, él era adicto, y una vez mi pastor lo encontró en un chimichurri comiéndose un hamburger, pero ahí había una cerveza Presidente al lado de él. Entonces el pastor, hermano Washington, ¿cómo está usted? Dice el hermano Washington, pastor, mire, tenía hambre, aquí está el hamburger. ¿Y usted ve eso ahí? No, está enterita. Yo estoy aquí venciendo la tentación, pastor. No me la he bebido, venciendo la tentación. Entonces, nosotros creo debemos llegar a ese punto. Ver las cosas, no desearlas, no codiciarlas, no ser partícipe de ellas. Creo que la provincia de Altagracia tiene un futuro brillante,
A diferencia de otras provincias, no sé lo que está pasando en Baní, San Cristóbal, Azua, pero yo en esta provincia, caminando por nuestras calles, visitando nuestros barrios, hablando con la juventud cristiana de este pueblo, me doy cuenta que tenemos algo diferente. ¿Sí? La provincia de Altagracia tiene algo diferente al resto del país, que los pastores no nos hemos terminado de poner de acuerdo, pero el día que haya un poquito de más acuerdo, ese poder potencial que tenemos aquí latente se va a hacer de manifiesto, y tú te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo cuando comience precisamente un avivamiento por la Altagracia, con una revolución educativa, con una revolución ética, moral, jóvenes como tú, que te motivo, y creo que tus hermanos que están ahí siguiendo tus pasos, sigan avanzando en lo que tiene que ver con el tema de la dirección de la cosa pública, la participación activa en política. Yo no quiero que todos los jóvenes sean políticos, pero quiero que de entre todos algunos estudien política para poder un día levantarte la mano y decir, este es mi candidato a senador, o este es mi candidato a diputado. Porque definitivamente la iglesia está activa, está presente, pero no tiene voz política. Y yo creo que antes de que Cristo llegue a la tierra, esa es una de las cosas que tenemos que restaurar, porque si tú vas al libro de Daniel, que es un libro profético y de los últimos tiempos, Daniel era un magistrado, sirvió a 4 imperios, Sadrach, Mesach y Abednego eran funcionarios públicos. Entonces hay una discrepancia entre lo bíblico y lo real, entre lo que dice la Biblia y lo que se enseñan en los púlpitos. Yo veo en el libro de Daniel hombres de fe al frente de la cosa pública. Yo veo en el libro de Génesis un José siendo el segundo de Faraón. Yo veo en Apocalipsis, todavía por ahí atrás, gente que está al servicio de Dios y que tiene autoridad. Entonces, ese empequeñecimiento que hemos tenido de gente que menoscaba y relaja y apoca a la gente que quiere servir, ellos no saben que son instrumentos del diablo para la reducción de la sociedad. Cuando tú vas al hospital y tú encuentras gente haciendo fila y no hay medicamentos y hay problemas, esa gente que predique ese mensaje de que nos alejemos de todo y que dejemos que los impíos se lo cojan y hagan lo que quieran, son agentes de Satanás. Óyeme, como te lo estoy poniendo, son agentes de Satanás para que nuestros niños sigan en los barrios, caminando descalzos, depauperados, en calles sin asfalto, sin acera y sin contenes, malpasando, porque tú no puedes permitir que permanentemente el diablo administre la viña del Señor. Recibo con agrado esta medalla, emoción y cariño. La voy a poner en mi oficina para recordar el compromiso que tengo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos sentimos más que orgullosos por saber que dentro del pueblo de Dios existen personas que apuestan a una generación que se levante en conocimiento, que se levante también en empoderamiento de espiritual y en conocimiento para poder tomar las riendas de lo que es la dirección de la cosa pública y de la nación en términos políticos y administrativos. De Fiesta con la Luz, continuamos con el kilométrico del sábado.